aquí voy a tener una... Se van a enojar conmigo, se van a enojar conmigo. Bueno, me da igual. La tragedia de la juventud. España está conmocionada por una carta que publicó El País enviada por una chica de 25 años, cuyo nombre sale por todos lados, pero yo no quiero usar porque no me da la gana. Primero que nada, porque no creo que sea mi papel exponerla al público. Y segundo, porque si lo que busca es notoriedad, pues tampoco yo se la voy a dar. Pero la carta que envió y que tiene a todo el mundo angustiadísimo es la siguiente. Ser joven en 2025. Soy joven, tengo toda la vida por delante. Llevo semanas con un tic en el ojo, pero no pasa nada porque soy joven. Soy joven y deberían encantarme mis condiciones laborales, pero tengo una carrera y sigo de dependienta. Soy joven y no me puedo quejar porque diréis que soy de cristal, pero vivo con ansiedad y emociones que no puedo mostrar. Soy joven y el amor no lo encuentro, todo parece superficial. Soy joven, me abruma que mi vida se mida en stories subidas, a las redes se entiende. Me encanta ser joven, pero hoy significa precariedad, ansiedad, incertidumbre y soledad. Y no, mira, no es que seas de cristal, es que eres joven. Eres joven mal preparada. No, me va a decir, cuidado, en España se dice que la actual es la generación mejor preparada de la historia. No, mira, quizás es la generación que estudió más en la escuela y que tiene carreras, ¿no? Tiene algunas carreras que son licenciado en filosofía, denme empleo. Pues está difícil, brother. pero tenemos aquí una escoba y puedes tú trabajar en el que fue el primer empleo de Mauricio José Schwartz. Porque mi primer empleo fue el de vicepresidente de operación de implementos de intendencia e higiene general en una tienda de Marcos. Es decir, yo era el que movía la escoba y el que movía la mopa para trapear y luego sacudir, claro. Esa es la operación de implementos de intendencia de la que yo estaba a cargo con mi vicepresidencia, además de que fungía yo como adjunto de transportación y recogimiento de materiales. Era yo transportista, porque me iba en el autobús Juárez Loreto con las impresiones que la gente hacía, los pósters que tenía y carteles y láminas con. Es una pintura de Monet o de Manet. Y la llevaban a la tienda de Marcos y entonces me mandaba que la llevara yo a un sitio donde les aplicaban un tratamiento que hacía que pareciera que era tela, que era óleo. Era una textura que se aplicaba con una laca. Entonces yo iba, dejaba las láminas, luego iba, las recogía, ya las poníamos los marcos y se le daban a la gente. Yo nunca enmarqué, pero vamos, nada. Yo era el de la escoba. Mi primer trabajo tampoco fue mi primer trabajo fue en Indispensable porque tenía que ganarme la vida a los 18 años y empecé traduciendo películas. He sido productor audiovisual. He sido gerente de librería. He sido oficinista de una cadena de librerías porque el dueño no quería que yo me hiciera cargo de una librería porque decía que me iba a poner a leer. Él solo contrataba como dependientes de librería a gente que tuviera apenas la primaria. Y si no tenían la primaria, mejor. Pues, librerías muy famosas en México. Y yo me quedaba con el dueño diciéndole, tú estás muy mal. ¿Qué más he hecho? He sido periodista, he sido productor de radio, he sido presentador de radio, he sido periodista, he sido poeta, he sido novelista, he sido cuentista, he sido músico, malo pero entusiasta. He hecho un montón de cosas. La vida es así. Tienes un tic en el ojo durante semanas y no pasa nada porque eres joven. No pasa nada porque no es grave. Porque a los jóvenes, cuando uno es joven, le dan cosas muy raras, que se quitan luego, ¿no? Pero si tú vas a un instituto, porque el instituto es el equivalente a la secundaria en España, gente de 14 a 17 años, pues de 13 a 17, pues vas a ver que faltan muchos, todos los días falta alguien, ay, le duele la barriga, ay, es que está malito, es que la oreja, es que amaneció estornudando. Y cuando uno está en desarrollo pasan esas cosas. No es porque seas joven, es porque eres joven. Soy joven y deberían encantarme mis condiciones laborales, pero tengo una carrera y sigo de dependiente. Es que no tienen por qué encantarte.
El trabajo, cuando uno hace el trabajo que quiere, debe encantarle, pero las condiciones laborales que se encuentran para sobrevivir, pues no son forzosamente las que uno quiere. Ahí es donde creo que estás mal preparada. Voy a seguir. Soy joven y no me puedo quejar porque diréis que soy de cristal, pero vivo con ansiedad y emociones que no puedo mostrar. Sí, nos pasa a todos cuando somos jóvenes, le pasa a todos cuando somos jóvenes. Y sí te puedes quejar con tus amigos. Cuando te quejas en un periódico ya como que le estás dando una dimensión un poco, no diré excesiva, pero diré miope. Crees que tu situación es tan singular. No es que seas de cristal, pero crees que tu situación es muy singular porque alguien te dijo que cuando terminaras la carrera te iban a dar un empleo maravilloso, excelentemente bien pagado, donde traerías lo que tú quisieras, desarrollarías tus talentos a tu máxima capacidad, podrías comprar una casita, un automóvil, un perrito. Ya, pero no le pasó a nadie casi, ¿eh? No le pasó a casi nadie. Es un mito. Y en España se juega mucho con ese mito. Pero, pero no es más que un mito. Nadie salió de la universidad así, salvo que tuviera padres ricos. Pero entonces tu problema no es que eres joven, es que aparte eres pobre. Y es jodido ser pobre, pero pues así somos casi todos. Soy joven y el amor no lo encuentro, todo parece superficial. Sí, no encontramos el amor muchas veces, y sobre todo cuando somos jóvenes, ni siquiera sabemos lo que estamos buscando. Cuando U2 canta no he encontrado lo que estoy buscando, la pregunta es: ¿y tú qué estás buscando? Pues tampoco sé. Soy joven, me abruma que mi vida se mide en stories subidas. Ahí sí, pero cada generación ha tenido sus formas de ser, ¿no? Nosotros nos medíamos en calificaciones y nos medíamos en la ropa y nos medíamos en las canciones que conocías, ¿no? Estabas en las últimas de las canciones. ¿Por qué? Pues no teníamos stories para subir. Pero sí, es parte del desarrollo. Me encanta ser joven, pero hoy significa precariedad, ansiedad, incertidumbre y soledad. Y ayer significaba precariedad, ansiedad, incertidumbre y soledad. Precariedad, sobre todo si eres pobre, vuelvo a decir. Si eres rico, esa parte ya la tienes resuelta. Precariedad, ansiedad, incertidumbre y soledad es la historia de todos los jóvenes de la historia. Y no es que seas de cristal, es que no te advirtieron que así iba a ser. No sé quién fue el responsable de darte las perspectivas de lo que iba a ser tu vida cuando eras adolescente, para llegar a los 25 y sorprenderte de que no es aquello que te habían contado. Y entonces deberías volver a ellos y decirles: ¿por qué no me contaron la verdad? Que no había un jardín de rosas enfrente, que el mundo es difícil, es complejo, luego tiene unos altibajos que espérate tantito, y ahora qué hago yo. De pronto hay una crisis económica en la que uno no tiene nada que ver, joven o viejo, y de pronto tienes que adaptarte a la crisis económica. No te enseñaron a ser resiliente, es decir, a llevar hostias y recuperarte. Porque cuando llevas hostias y te quedas en el suelo, además de que te rompieron la cara, te enfrías y dejas de avanzar. No te enseñaron que la vida es dura, muy dura, y que muchos se quedan en el camino, ¿eh? Y que una de las labores precisamente de la política, como yo la concibo, es evitar que la gente se quede en el camino. Y en ese sentido, tampoco te han enseñado a valorar. No quiero decir que tu vida es maravillosa y tú eres una desagradecida, pero no te han dado conciencia de la mejor situación en la que estás respecto a los jóvenes de hace 100 años, hace 200, hace 500 o hace 1000. De todo lo que tienes, incluso para poder escribir en un periódico, tus angustias totalmente válidas, no niego que sean válidas, tus angustias juveniles. Tienes esa posibilidad que nosotros no, mi generación, por ejemplo, nunca tuvo. Yo cuando llego a un periódico por primera vez, ya es para hacer, porque como escritor no se podía vivir, pero entonces te metías a un periódico. Yo hacía entrevistas en el Nacional, las publicaba todos los jueves.
26 años tenía yo ya cuando empecé. Te prepararon mal para enfrentar un mundo hostil. ¿Qué es un mundo hostil? Y te prepararon mal para encontrar la alegría, incluso dentro de la lucha, la ansiedad, la precariedad, la incertidumbre y la soledad. Porque esas partes negativas están dadas, esas vienen de serie. Pero todo lo demás que puedes tener, lo puedes construir, lo debes construir con tu gente, con tus amigos, con tu familia, con tu trabajo, con el trabajo que haces cuando sales del trabajo. Yo salía del trabajo y me iba a escribir mis cuentos. He sido director de teatro también, por cierto. Ya me acordaré de otras cosas que he sido un montón de cosas. Porque no vas a hacer lo que estudiaste. Probablemente vas a dedicarte dentro de 20 años a un oficio que hoy ni existe. Cuando yo era joven nunca me planteé ser youtuber, ¿no? Siento que esa falta de preparación incide en que la gente se sienta peor de como se debería sentir, que siempre se siente uno mal cuando es joven, porque quienes tienen recuerdos de una juventud dorada son simple y sencillamente amnésicos selectivos. La juventud es difícil, la juventud está llena de angustias, de incertidumbres, de dudas sobre uno mismo y sobre el mundo a su alrededor. Y todo eso, lo peor es que es bueno, porque al final la gran mayoría sale adelante y aprende y crece y hasta encuentra todas las cosas buenas de la vida. O eso creo yo.